Bienvenidos a la presente lección. El día de hoy vamos a arrancar con la unidad 12, que está ubicada en la página 289, y que se titula Reglamentación Administrativa. Al principio del cuatrimestre, cuando veíamos las fuentes del derecho administrativo, una de ellas era precisamente el reglamento administrativo. Yo les comentaba en aquel momento, les puse como ejemplo de lo que era un reglamento y para que tuviéramos una noción, aunque yo les comenté que íbamos a llegar a este punto donde le íbamos a detallar, que el reglamento administrativo funge o sirve para detallar lo que una ley general establece. En aquel entonces yo les puse como ejemplo que nosotros en este país contamos con una ley federal en materia de salud. Obviamente es general para el país, pero al revisar esta ley, y yo les invito a que ustedes la busquen, van a ver que hay temas que no aparecen totalmente detallados. Y a manera de ejemplo yo les comentaba el esquema de donación de órganos y de transfusión de sangre. Es decir, vamos a tener en este país la posibilidad de que una persona tome la decisión de donar sus órganos en vida o después de la muerte. Existe también la posibilidad de la donación de sangre para que le sea aportada a otra persona que la requiere en algún momento a través tal vez de algún procedimiento quirúrgico. Pero lo que no nos dice la ley general de salud en este caso, es a detalle, no nos explica qué órganos sí, qué órganos no se pueden donar, cuáles en vida, cuáles solamente después de la muerte, los requisitos que se requieren para que una persona que quiera donar sangre pueda ser donador. Y por otra parte, si alguna persona solicita ser el receptor o el beneficiario de un órgano que alguien vaya a donar, en qué orden de prelación va a ir primero una persona, después otra, para poder recibir ese órgano que se está donando en determinado momento. Es decir, todos lo quieren, porque al final de cuentas es la expectativa de vida la que crece o se debilita si no se recibe este órgano tan buscado quizá por 100, 1000 personas, no sé. Entonces, derivado de eso, yo les comentaba que lo que es un reglamento es precisamente los pasos a seguir o una actividad detallada que está contenida en la ley general. Entonces quiero que entendamos precisamente que el reglamento tiene como principal función llevar a detalle, desmenuzar, si quieren utilizar ese término que no es el idóneo en términos jurídicos, llevar a detalle lo que está establecido en una actividad contenida en una ley general, para que entonces no queden lagunas o ambigüedades derivado de que en la ley general pues va a estar nada más explicado de una forma simple y, como su nombre lo dice, de una forma generalizada. Ya los detalles los vamos a encontrar en el reglamento, y la clave es que el reglamento administrativo lo va a emitir el Poder Ejecutivo. Esa es la parte importante. En su momento también platicamos que un reglamento materialmente, es decir, lo que vamos a concebir materialmente es prácticamente un esquema de una ley, pero orgánicamente lo emite el Poder Ejecutivo y formalmente también lo emite, en este caso el Poder Ejecutivo, es decir, es por la parte administrativa del Estado. Bueno, entonces lo que vamos a ver, repito, es precisamente eso que al principio del cuatrimestre arrancamos, nada más que ahora lo vamos a ver con un poco más detalle. Comenzamos por favor entonces en la página 289 y les voy a pedir que vayamos al último párrafo. Ahí nos da una noción de lo que es lo que es reglamento. Dice: se llama reglamento a toda norma escrita dictada por la administración. Luego hay otra definición que está un poquito más abajo que dice: reglamento es la disposición general para conductas futuras, imputable al aparato administrativo del Estado, con rango inferior a la ley y forma y régimen típico. Bueno, aquí lo importante sobre todo es entender que un reglamento administrativo, en base a lo que sería jerarquías, está por debajo de la ley. Entonces quiero que entendamos siempre que la ley estará por encima del reglamento. Por lo tanto, no podrá haber un reglamento sin ley, por lo menos no en el esquema del derecho mexicano. Para que exista un reglamento administrativo, previamente tiene que haber una ley general, que es la que se va a detallar en ese reglamento. Bueno, en la página 290 nos va a hacer 290 y 291 nos va a hacer mención de algunos tipos de reglamento. Empieza con los reglamentos de particulares.
El reglamento de particular no es el reglamento administrativo, definitivamente. El reglamento de particular podría ser el que se establece en un club deportivo, en donde te digan que para que tú puedas ingresar a un club deportivo, como podría ser, no sé, el Club Campestre o algún club como el Club de Leones, el Club Rotario, debes de estar asociado, es decir, debes de tener una membresía que te permite hacer uso de las instalaciones y de algunos otros derechos. Pero también en el uso de las instalaciones te van diciendo, por ejemplo, si fueras a hacer uso de una alberca, te van a decir, bueno, la alberca se usa de esta hora a esta hora, el gimnasio también. Para poder entrar al gimnasio te pedirán que acudas y que lleves una toalla, ropa deportiva, tenis, etcétera. Donde te digan que no puedes entrar con chanclas, etcétera. Entonces, ese sería un reglamento privado. Nada tiene que ver con lo que es un reglamento administrativo, que repito que se basa en una ley general. Otro ejemplo de un reglamento de particulares podría ser los de los equipos de fútbol a nivel nacional. Por ejemplo, el equipo del Guadalajara, las Chivas, tiene como disposición dentro de su reglamento el solo contratar a personas de origen mexicano, y hay otros equipos como podrían ser el América, los Pumas, el Cruz Azul, creo que todos los demás sin excepción, en donde ellos pueden contratar a mexicanos pero también a extranjeros. Es decir, el reglamento interno de un equipo como el Guadalajara establece para ellos mismos que se tendrá solo la posibilidad de contratar mexicanos. Es decir, cada institución privada va poniéndole ese orden que gusta o que quiere a lo que va a ser precisamente su institución o empresa, ¿no? Dependiendo de lo que estemos hablando. Esos definitivamente no son reglamentos administrativos. Después nos mencionan los reglamentos de autoridad y los reglamentos internos de los órganos del Estado. Aquí quiero que entendamos algo para vincular los dos de una vez. Existen autoridades en nuestro país de índole administrativa, jurisdiccional y legislativa. Por supuesto, eso lo sabemos. Entonces, basándonos en eso, vamos a ver que no solamente en la parte administrativa del Estado se van a emitir reglamentos, sino que también el Poder Judicial y el Poder Legislativo van a emitir sus reglamentos internos. Son reglamentos, por supuesto, pero unos van a ser reglamentos en el área legislativa y otros en el área jurisdiccional. Por ejemplo, el reglamento interno del Poder Legislativo te va a establecer cuáles son los periodos de sesiones de diputados y de senadores para poder llevar a cabo las discusiones para efecto de emitir las leyes de este país. El Poder Judicial también tendrá reglamentos internos en donde va a establecer los periodos de vacaciones, por ejemplo, de lo que van a ser los ministros de la Suprema Corte, los jueces, etc. Entonces van a haber también reglamentos en los otros dos poderes, en este caso el legislativo y el judicial, que pues van a revestir un clausulado en donde se van a establecer el orden que se debe llevar de manera interna en estos dos poderes. Por supuesto, dentro de los reglamentos de autoridad y los reglamentos de órganos, pues está el del Ejecutivo, que es precisamente el que nosotros nos vamos a ir encauzando más. Pero cuando estamos hablando acá, pues pueden entrar los tres poderes, tanto cuando hablemos de reglamentos de autoridad como reglamentos de cada órgano. Ahora, en el 46.5 van a hablar de los reglamentos autónomos, que esos no los vamos a encontrar definitivamente en este país. El reglamento autónomo es aquel que no va a depender de una ley, es decir, que no va a llevar a detalle, que no va a desglosar la materia de una actividad establecida en una ley. Por eso hablan de reglamentos autónomos, es decir, que pueden existir sin que previamente se tenga una ley general. Por lo tanto, repito, en nuestro derecho estos no operan, porque todos los reglamentos administrativos de los que hablamos en nuestro país van a llevar a detalle una actividad que está previamente establecida en una ley general. Entonces el reglamento autónomo sería precisamente aquel que no tiene por encima de él una ley general para llevar a detalle alguna actividad. Esto se da en algunas otras partes del mundo, definitivamente en nuestro país no opera. Los reglamentos de necesidad los vamos a encontrar en el punto 46.6. Son aquellos que se llevan a cabo cuando vienen generalmente la suspensión de garantías, como podría ser una situación de guerra, o cuando vienen precisamente epidemias o pandemias parecidas a las que nosotros estamos viviendo en este momento. ¿Qué implica el reglamento de necesidad? Que el Ejecutivo tendrá que determinar en ese momento de apremio
cuáles son las normas que debe de seguir la población para efecto de sacar adelante esa situación extraordinaria que podría ser, repito, una guerra, una epidemia, por ejemplo. Cabe hacer mención que en nuestro país el reglamento de necesidad no opera. ¿Por qué? Porque podríamos llegar a la conclusión de que los legisladores en nuestro país han hecho bien su tarea, de tal suerte que está previsto que cuando vengan este tipo de situaciones como una guerra o como una pandemia, una epidemia como la que estamos viviendo ahorita, existan los mecanismos ya establecidos para saber cómo afrontar. Cuando digo mecanismos, existan precisamente las normas para afrontar una situación como la que estamos viviendo ahorita, sin necesidad de estar generando reglamentos de necesidad que podría incurrir en un tema de ocurrencias del ejecutivo que esté en turno, y que a veces cuando estás en una situación crítica, lo que precisamente en muchos casos no existe es precisamente esa serenidad para tomar las mejores decisiones. Entonces, en el caso de nosotros, en el caso de nuestro país, los legisladores hicieron su tarea previendo este tipo de situaciones, y a manera de ejemplo, y de hecho lo mencionan aquí en el texto, en situaciones como la que estamos viviendo nosotros, epidemias o pandemias, en nuestro país, en vez de emitir reglamentos de necesidad, ya está establecido que se va a reunir, y les pido por favor que vayan a la página 292 en la última línea, o en las últimas 3 líneas, dice, donde habla de la crítica. En cuanto a las medidas excepcionales que puede tomar el Consejo de Salubridad General, las mismas deben ser sancionadas por el jefe del Ejecutivo o después revisadas por el Congreso de la Unión. ¿Qué implica esto? Este Consejo de Salubridad, que ya está operando en este momento en nuestro país por el tema de la pandemia, tiene la obligación de reunirse cuando se considera en este país que ya estamos bajo el efecto de una epidemia o una pandemia. Se reúnen y entonces comienzan a tomar las decisiones para lo que es el tema o la política pública de la salud, para efecto de sacar adelante al país en un tema como el que estamos viviendo. Entonces ya está establecido de que viene una epidemia al país, se tiene que reunir este Consejo de Salubridad, y ya está establecido quién lo va a encabezar. En este caso es el presidente de la República, y quienes se van sumando ahí, que son los que ocupan los cargos más altos, es decir, los dirigentes de los diferentes esquemas de salud de este país, por ejemplo, el IMSS, etcétera, ¿no? Ahora, también va a establecer los mecanismos de la toma de decisiones, como lo menciona acá, de tal suerte que no queda a la ocurrencia de las personas que estén ahí, sino que ya hay procedimientos previamente establecidos por legisladores que esto lo dejaron pues previamente establecido, no de ahorita, desde hace mucho tiempo, precisamente para situaciones como la que estamos viendo. Por lo tanto, en nuestro país el reglamento de necesidad tampoco opera, pero hay otras partes del mundo que sí lo tienen contemplado, por eso el autor lo coloca acá. Ahora, vamos ya en esencia a la materia importante. Página 293.46.7, el reglamento administrativo, conceptos, requisitos teóricos y formales. El concepto ya lo expliqué, que es precisamente, el reglamento es una normatividad que va a llevar a detalle una actividad contenida en una ley general. Quiero que nos vayamos a donde están las viñetas, en donde vienen ya los requisitos que se deben contemplar en un reglamento para que obviamente pueda cumplir con lo que es un reglamento administrativo. Y más o menos a la mitad dice, entre los requisitos teóricos encontramos por el reglamento el siguiente: es un acto unilateral emitido por la autoridad administrativa. Es decir, quien va a determinar lo que diga el reglamento es precisamente la autoridad. Lo puede emitir la Secretaría de Salud, lo puede emitir la Secretaría de Educación Pública, lo puede emitir la Secretaría de Energía. Por supuesto, ustedes saben que un reglamento, y eso lo hemos explicado en el referendo ministerial, debe ser firmado por el presidente y refrendado por el secretario de la materia. Entonces, la responsabilidad siempre va a recaer, por supuesto, en el presidente, que es el titular del Poder Ejecutivo, pero es un acto unilateral, es decir, no se pacta con nadie, es decir, no hay un pacto de voluntades con el ciudadano al que va a ir, pues, en el último momento dirigida este reglamento. Crea normas jurídicas generales. ¿Qué implica esto? Que no va particularizado hacia alguien, sino que diferentes personas se pueden encuadrar en lo que diga la normatividad de ese reglamento. Pueden encuadrar su conducta, por supuesto. Debe tener permanencia y vigencias generales, es decir, es de manera permanente, ¿no? Que no va a terminar hoy o mañana.
es de rango inferior a la ley y está subordinado a esta. Lo explicábamos ya. En nuestro país, para que el reglamento pueda existir, debe estar previamente lo que es una ley general, que por jerarquía es superior o está en un nivel superior a lo que es el reglamento. En el último punto dice, aunque es un acto unilateral de autoridad, obliga a la misma, es decir, quien va a emitir el reglamento es la autoridad, pero se obliga a cumplir con lo que dice ahí, respecto a quién, respecto al ciudadano, por supuesto, porque el reglamento es normativo, ¿no? Entonces implica que pueden haber sanciones para la misma autoridad si incumple ese reglamento. Dentro del aspecto formal, es decir, la forma que debe revestir el reglamento, los requisitos son los que vienen abajo. Debe llevar la firma del secretario de Estado o jefe de departamento a cuyo ramo compete el asunto, referendo secretarial. Es decir, el reglamento tiene que ir firmado por el secretario que dirige la política pública a la que hace referencia el reglamento del que se esté hablando. Pero por supuesto tiene que la firma el presidente, porque él es el titular. Tiene que publicarse en el Diario Oficial de la Federación. Bueno, esto para darle publicidad a lo que es y que todos conozcamos lo que dicen los reglamentos. Y su procedimiento de creación es interno, es decir, dentro de la administración pública. Es decir, el reglamento administrativo va a ser creado dentro de lo que es el Poder Ejecutivo. No trascenderá a que lo emita el Poder Legislativo. Es principalmente a ese punto que hace referencia aquí el autor, para que entendamos que dentro del Poder Ejecutivo es donde se va a tomar la decisión de qué es lo que va a decir el reglamento, ¿no? Bueno, entonces, esas son las principales características o requisitos que debe revestir un reglamento en el caso del derecho mexicano. Y en el 46.8 nos hace algunas diferencias entre lo que es la ley y el reglamento. Las leo. La primera dice, la ley es superior jerárquicamente al reglamento, por lo tanto hay una distinción de grado. Es decir, lo que hemos platicado, el reglamento está en un nivel inferior a la ley, porque recuerden que de lo que aparezca en una ley, el reglamento va a detallar esa actividad. 2. Consecuencia de la anterior es que encontremos la reserva de la ley, es decir, ciertas materias que por su trascendencia solo serán reguladas por ley y no por reglamento. ¿Qué implica esto? Que se puede establecer una ley tan detallada y que así lo determine el Congreso de nuestro país que no sea necesario un reglamento. Es decir, por la importancia del tema que estemos hablando, se va a establecer todo en una ley y no va a requerirse de un reglamento, derivado de que en esta ley pues está todo perfectamente detallado, la actividad en cuestión. 3. La ley orgánicamente emana del Poder Legislativo y el reglamento del Ejecutivo. Bueno, pues esta es una diferencia muy simple. La 4. El procedimiento de creación es distinto según los órganos que emitan estas disposiciones. Pues, es obvio, ¿no? El Poder Legislativo va a tener sus pasos, ustedes ya lo vieron seguramente en Introducción al Estudio del Derecho, los pasos a seguir para emitir una ley. En el reglamento administrativo, por supuesto, no son los mismos. Estamos hablando de poderes distintos. 5. Todo reglamento está vinculado a una ley. No hay reglamento sin ley. Esto es consecuencia de lo que hemos dicho desde que explicamos el concepto. La ley está por encima del reglamento. El reglamento va a desglosar lo que dice la actividad establecida en la ley general. Por lo tanto, no puede haber un reglamento si previamente no hay una ley. Y por último, ningún reglamento puede abrogar o derogar una ley, en tanto que ésta sí puede dejar sin vigencia parcial o total un reglamento. Por el tema de las jerarquías, el reglamento no puede dejar sin efecto a la ley que está detallando, pero sí la ley puede dejar sin efecto lo que es un reglamento en parte o en su totalidad y se tenga que emitir un nuevo reglamento, ¿no? Esto es por un tema de jerarquías. Bueno. Punto 46.9. Es algo muy simple. No hace falta ni que yo lo lea en cuanto a ningún párrafo acá. Léanlo ustedes en casa con calma. Pero, ¿cuál es la finalidad del reglamento? Hemos dicho que la finalidad siempre va a ser el interés público. Perfecto. Pero siendo más concretos, la finalidad del reglamento es la que hemos establecido desde el inicio de la elección. Llevar a detalle o detallar una actividad contenida en una ley general. Esa es la finalidad del reglamento. Repito, la finalidad de un reglamento administrativo es detallar una actividad contenida dentro de una ley general. Si nos lo aprendemos de esa manera, por supuesto se está cumpliendo con lo que es el interés público, que es, digamos, la forma más simple de contestar. Pero repito, la finalidad va a ser llevar a detalle una actividad contenida en una ley general. Punto 46.10. ¿Quién va a tener la facultad reglamentaria a nivel federal? La tiene el presidente de la República. Es decir, el encargado de emitir los reglamentos administrativos en nuestro país a nivel federal es el presidente de la República. Única y exclusivamente él. Los secretarios van a refrendar, es decir, pondrán su firma.
acompañándole al presidente de la República. Sí, por supuesto sabemos que la elaboración del reglamento en tal seguramente la va a hacer quizá ni siquiera el secretario, sino el que esté en el departamento jurídico de cada secretaría. Le va a dar el visto bueno al secretario y el secretario se la presentará, por supuesto, al presidente de la República o al consejero jurídico de la presidencia, y el presidente dirá, ok, ya está revisado, yo lo voy a firmar. Él es el responsable, por supuesto. Pero, repito, quien tiene la facultad en este país para los reglamentos administrativos es el presidente de la República, más allá de que podamos entender que las tareas de elaboración, de redacción, pues las pueda estar haciendo otra persona, pero tiene que pasar por el visto bueno del presidente para que él pueda estampar su firma en ese reglamento. Ahora, constitucionalmente, ¿dónde vamos a encontrar esta facultad? Aquí en el texto, en el punto 46.10, nos lo menciona. Está en el artículo 89, fracción primera de la Constitución, que establece lo siguiente: las facultades y obligaciones del presidente son las siguientes. En la fracción primera dice: promulgar y ejecutar las leyes que expide el Congreso de la Unión, proveyendo en la esfera administrativa a su exacta observancia. Si esperábamos encontrar la palabra reglamentar, pues al leer esto definitivamente no la encontramos, ¿no? Y lo que vamos a ver es, o lo que debemos hacer es una lectura un poquito más a profundidad, comprender bien los términos, y ahí lo vamos a encontrar. ¿Dónde? Promulgar y ejecutar, ahí no está hablando de reglamentación, pero habla después de que, las leyes que expide el Congreso de la Unión. Después de la coma, dice, proveyendo en la esfera administrativa su exacta observancia. Es decir, el Poder Ejecutivo tendrá que proveer en la esfera administrativa, es decir, en sus tareas hacia la ciudadanía, su exacta observancia. ¿La exacta observancia de qué? De la ley. Es decir, si la ley ya salió, el Poder Ejecutivo, el presidente de la República, tiene la responsabilidad y la obligación y, por supuesto, el derecho de establecer cómo se va a llevar a cabo lo que dice una ley. Proveer la exacta observancia, es decir, cómo llevo al terreno de los hechos el que una ley se cumpla. De lo contrario, estaríamos en el terreno de una ley muerta, ¿no? Es decir, letra muerta, aparece ahí, está muy bonita la redacción de la ley, pero no existen los mecanismos para echarla a andar. Es como si tuviéramos un cuerpo al cual le faltan las extremidades, es decir, no le podrías dar ese movimiento que se requiere. Es decir, existe una persona, pero no puede movilizarse porque le faltan piernas. Lo que hace precisamente el Poder Ejecutivo, en este caso el presidente, es ponerle piernas precisamente a esta ley para que tenga la movilidad y pueda llevar a cabo su cometido. Entonces, repito, el presidente, en la fracción primera del artículo 89, es donde está contemplada precisamente la facultad discrecional que tiene. Y ahí repito, después de la coma, aunque no diga reglamentar, lo debemos entender como tal: proveyendo en la esfera administrativa a su exacta observancia, es decir, que se pueda cumplir con lo que dice la ley. Ahora, la facultad reglamentaria, nosotros recuerden que tenemos diferentes ámbitos, lo que es la parte federal, estatal y municipal. ¿Quién tiene a su cargo lo que es la facultad reglamentaria en las entidades federativas? Los gobernadores. ¿Quién tiene a su cargo la facultad reglamentaria en los municipios? Los ayuntamientos. Aclaro, los ayuntamientos, que es un cuerpo colegiado. Muy bien. Ahora, los siguientes puntos de la página 295, yo les pido que lo lean. Ahí, al hablar de derecho comparado, es viendo similitudes o diferencias que se tienen con otras partes del mundo, pero obviamente lo importante es que entendamos cómo funciona el nuestro. Y nos van a hablar de una serie de puntos en donde nos dicen que los reglamentos han proliferado a nivel mundial, es decir, que cada vez se le da mayor importancia, pero por supuesto tiene que basarse en una ley. Y yo solamente quiero que lleguemos a el punto de la página 297, en el punto 46.15 y 46.16, que es así como una conclusión o un resumen de lo que es la parte del reglamento administrativo. La naturaleza del reglamento administrativo es orgánicamente y formalmente es administrativo, porque sale del Poder Ejecutivo y por su forma es administrativa. Pero materialmente, es decir, si nosotros vemos un reglamento, va a llevar precisamente la esencia de una ley, porque el reglamento es eso, precisamente, un clausulado con artículos que va a desglosar lo que está en una ley general. Pero no quiero que pierdan de vista que
el reglamento es administrativo, es emitido por el Poder Ejecutivo. Y en el punto 46.16, donde habla de reglamentación de leyes, ahí lo único que va a concluir el autor es en decirnos que las leyes en este país forzosamente van generando después, con cierto tiempo que les va marcando el Poder Legislativo en muchos casos, el que el Poder Ejecutivo emite un reglamento que lleve a detalle la actividad que está contemplada de forma general en una ley federal. Entonces, repito, los reglamentos administrativos tienen como finalidad detallar una actividad general contemplada en una ley federal. La facultad reglamentaria a nivel federal la tiene el presidente de la República y está contemplada en el artículo 89, fracción primera. En las entidades federativas es el gobernador, en los municipios son los ayuntamientos. Entonces, en esencia, eso es un reglamento administrativo. Lo que veremos en la siguiente lección es lo que se conoce como normalización o normas administrativas, que es una especie de variante de lo que son reglamentos administrativos, y prácticamente será quizá la última lección de este cuatrimestre. Yo los invito nuevamente a que lo que ahorita fuimos pues explicando de una forma relativamente rápida, ustedes den lectura a los párrafos o a los numerales que yo fui mencionando y pues vayan colocando las anotaciones que quizá les estoy brindando a través de algunos ejemplos, o si ustedes mismos van localizando o generando diferentes ideas, pues las vayan anotando ahí. Si hay preguntas, ya saben, a través del chat me lo pueden hacer saber. Respecto a los trabajos que me han entregado, les comenté en la clase anterior cuántos llevaba cada uno. Sí les pido de favor que cumplamos en tiempo y forma con lo que les estoy pidiendo, para efecto de que el porcentaje de calificación del tercer parcial no vaya a quedar demeritado porque alguien no está entregando a tiempo los trabajos, ¿no? Y bueno, repito, la siguiente clase o lección será sobre la normalización, y a partir de que lleguemos al 100% de lo que es el tercer parcial, con una última actividad que por ahí les voy a dejar, ya estableceré de qué forma calificaremos el examen o lo que será la evaluación final, que será obviamente también a través de alguna actividad o actividades que ustedes tendrán que elaborar y mandar a través de plataforma. Que pasen muy buen día.